Hola nuevamente, esta es la última clase y de alguna manera esta clase trata de mostrarles un poco hacia dónde va la microscopía, ¿ya? Y ustedes desde una carrera de tecnología médica deben estar bastante o deben empezar a familiarizarse debido a que probablemente estas tecnologías que ahora son un poco limitadas a aplicaciones de investigación básica, muy probablemente cuando ustedes empiecen a ejercer o ya lleven algunos años de ejerciendo, van a ser aplicados en clínica de manera rutinaria y ustedes van a ser los encargados de la transición. Es por eso que, eh, más que conocer todos los detalles, tienen que saber que existen y tienen también que sentirse motivados a eventualmente aplicarlas ustedes. Bueno, para tomar este concepto de super resolución, no es una palabra como cool o de alguna manera adornar el término resolución. Es una palabra bien técnica. Super resolución, al igual que superfluídica o superconductividad, tiene un concepto físico. O sea, superfluídica es como turbulencia cero, superconductividad, resistencia cero. Super resolución uno esperaría que fuera resolución infinita, pero no es así. Pero ¿qué es superresolución? Es romper el límite de resolución físico que se ha descrito hasta ahora. Esta fórmula que ustedes tienen acá es la fórmula que ya han visto, ¿ya? Y en cualquier test se las vamos a preguntar, ¿ya? Y es la fórmula de Abby, en donde vemos que la resolución tiene una componente física que la define, ¿ya? Pero ahora esto quizá un poco de memoria, se los voy a tratar de mostrar un poco, pero más fácilmente es que les dé unos videos para complementarlo, si quieren entender el sustento de esta fórmula. ¿Ya? Pero tienen que saber que depende de la longitud de onda, o sea, del color, y depende de la apertura numérica, que es un parámetro del lente, ¿ya? Que habla de la curvatura del lente. Entonces, si yo tengo una proteína fluorescente, en este caso la GFP, que mide alrededor de 2.5 nanómetros en su eje menor, si yo la dibujara más o menos a escala, como un punto, ahí está. Ahora, esta sería como yo realmente lo vería en un microscopio, ¿ya? Cuando pierdo la resolución y cuando esto se difracta, ¿ya? Lo que voy a tener es que el objeto se ve más borroso, se ve más grande. De nuevo les insisto, que estemos bajo la resolución no quiere decir que el objeto no se vea, ¿ya? Que se vea o no se vea habla del contraste, que es cuántos fotones tengo. La resolución me habla de qué tan borroso o qué tanto lo puedo diferenciar si son dos objetos o si es un único objeto. Y cuál es la distancia máxima a la cual puedo saber si son dos o si es uno. Entonces, mientras el valor sea más pequeño, es mejor, porque quiere decir que puedo distinguir los objetos que están más cerca. Si el límite, no sé, es más espaciado, quiere decir que estos objetos a esta distancia ya no puedo saber que son dos. Bueno, y la resolución, y esta fórmula de resolución que hemos visto hasta ahora, aplica solo en el eje lateral. En el eje Z hay otra fórmula, y eso da por efecto que la resolución en el eje Z es mucho peor, de 2 a 3 veces peor que en el eje lateral. Entonces, en general, la distorsión se ve como aquí se representa como un huevo, ¿ya? En donde este es el eje lateral y el eje en Z es mucho mayor, ¿ya? Entonces, más que ver la fórmula del eje Z, que es la fórmula de Inoue, ustedes tienen que entender que la resolución es peor en Z, ¿ya? Entonces los objetos se tienden a distorsionar un poco y las conclusiones tienen que tener en consideración que el eje Z no es isotrópico, no es igual en la resolución es igual en todos los ejes. Bueno, y como la longitud, recuerden, dependía de lambda, ¿ya? Mientras más grande es lambda, ¿ya? Ese número era mayor. O sea, quiere decir que la resolución es menor. O sea, si ese número es mayor, o sea, si lambda es más grande, ¿ya? Como lo vemos acá, el, el rojo tiene un lambda más grande, el verde un poco más pequeño y el azul es mucho más pequeño. Entonces, en azul yo voy a lograr mayor resolución, o sea, voy a poder distinguir objetos en distancias más pequeñas. Aquí es un poco peor y aquí es un poco peor. Aquí yo entiendo que se van a entender a confundir con el juego de palabras, porque una cosa es que la resolución sea mejor, ¿ya? Y otra cosa, y en el fondo, y que la resolución aumente, ¿ya? Pero por otra parte es que la distancia de los objetos disminuye. O sea, si la distancia es más pequeña, la resolución es mayor, ¿ya? Es un juego de palabras que tiende a confundir, pero tienen que entenderlo. También porque cualquier pregunta va a ir de la mano con este juego de palabras,
porque intrínseco al. Bueno, y esto, y algo que ya vieron, el microscopio confocal. ¿Ya? Ya. El microscopio confocal, al igual que el epifluorescente, como es algo que vieron, pero quiero repasar un simple término con esta animación. En un epifluorescente estándar, tienen que saber distinguir las partes del equipo. Tiene luz blanca, atraviesa, atraviesa por un filtro, luego tenemos el lente y tenemos el objeto que aquí se ve aquí se lo estamos mostrando aumentado. ¿Ya? Todo el objeto se ilumina y luego ¿qué tenemos? Tenemos que el objeto emite por la misma dirección, ¿ya? Y llega, rebota ahora rebota en este espejo de acá, que es el espejo dicroico, y llega, o sea, en este caso la atraviesa, perdón, y llega aquí, que sería la cámara CCD o CMOS. Y tengo una foto. Hasta ahí es un equipo simple. La luz llega, atraviesa, rebota y luego emite. Es un mecanismo sencillo. Bueno, ¿qué tengo ahora? Agregué esto, agregué un pinhole. Ahora la luz veo que tiene un cono y que tiene una máxima en una región muy acotada. Al objeto lo va a atravesar el cono completo, obviamente, pero en esta región yo obtengo el máximo. ¿Ya? Y luego si yo tengo mi aparato perfectamente alineado, ese punto va a estar en perfecta correlación con este pinhole que va a permitir que solo la luz que estaba en este punto, o sea en este de acá, es la que veo en la cámara. En la práctica que tengo que estoy haciendo un corte, pero es un corte óptico, que solo me estoy quedando con ese punto. Eventualmente el cono ilumina toda la muestra, pero con este pinhole de acá, yo me estoy quedando solo con la que me importa, solo con la luz del punto más brillante, que es el punto que yo estoy haciendo el corte óptico. Y luego, como bien muestra esta animación de acá, yo estoy moviendo la muestra en los ejes Z y en los ejes laterales y punto a punto voy reconstruyendo. De lo más relevante es que aquí tengo un pinhole, ¿ya? Que lo repito, es este de acá y es este de acá, ¿ya? ¿Ya? Y cada vez que yo tengo un pinhole necesito un láser, ¿ya? Aquí la luz se utiliza un láser. ¿Y por qué particularidad un láser?
¿Ya? Aquí vamos viendo estas imágenes una a una, no se atormenten con todas. ¿Ya? Primero esta, acá. ¿Ya? ¿Por qué es un láser? Porque un láser es una luz coherente, una luz que se encuentra ordenada. Y cuando pasa por una compuerta, en este caso el pinhole, ¿ya? Este es un experimento clásico que uno incluso lo puede hacer con una rendija con agua. Quizás lo han hecho en Física 1. Eh, Va a pasar que esta región, la región del borde, va a actuar como un emisor de onda y va a difractar esta onda y se va a generar un patrón. ¿Ya? Y esto es lo que ustedes, por mucho que iluminen con una luz muy muy pequeña y un láser esté muy acotado, cuando pase por ese pinhole, que aunque sea infinitamente pequeño, la difracción va a suceder y van a ver este patrón y este patrón corresponde a lambda dividido 2 por la apertura numérica. Bien. Entonces, independiente que yo haga esta iluminación más pequeña, la difracción siempre va a ocurrir. La difracción entendiéndose como este cambio, este ángulo que estoy viendo acá. ¿Ya? Entonces el objeto siempre se va a distorsionar, porque uno siempre tiende a pensar que tal, si ilumino con mucho, mucho menos luz, no es suficiente. ¿Ya? Siempre se va a distorsionar el objeto. ¿Ya? Y en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos este huevo que hemos visto hasta ahora, esta distorsión como un poco blurring, como gaussiana. ¿Ya? Pero no es solo eso, porque si ahora nos pasamos a la imagen de acá, vemos en detalle cuando esta luz como se difracta, se empieza a interferir entre ellas, y en la práctica tenemos efectivamente este huevo que se ejemplifica acá, pero tenemos otros mínimos locales, ¿ya? Que son los discos de Airy, ¿ya? ¿Por qué son discos? Porque si los vemos en el otro eje, este es un eje lateral, así, pero imagínense que ahora los vemos de esta otra manera, ¿ya? Que sería esta imagen de acá, ¿ya? Aquí se ven como efectivamente como discos, ¿ya? Pero yo en general me quedo con la región central, ¿ya? Esa región central, insisto, te la puedo hacer más pequeña, por mucho que empequeñezca el pinhole, que haga otras cosas, no puedo achicarla más que lo que me determina esta fórmula. Entonces, ustedes me dicen, ya bueno, si cambio el lente, bueno, si cambio el lente, cambia la forma, pero va a cambiar dependiendo de la apertura numérica de ese lente, sigue limitado. Si cambia la longitud de onda, también cambia la forma, pero limitado por la longitud de onda. O sea, no puede hacer un huevo más pequeño que lo que me va a determinar esto. Y poniéndole números, lambda puede ser, por ejemplo, una luz verde 500 nanómetros, una longitud de onda estándar como la luz verde van a ser, o sea, van a ser 500 nanómetros, y para un lente estándar puede ser la apertura numérica 1. Entonces, una resolución estándar van a ser 250 nanómetros, que es algo que ya les mencionamos hartas veces. Y lo que veíamos en la parte de diseño es que es como el tamaño de los organelos, pero eso es como tan terrible, porque es un tamaño muy divertido. Entonces, ahora vamos a ver dos técnicas, solo dos, ¿ya? Pero dos muy relevantes, no, mentira, tres, perdón, tres, ¿ya? Muy relevantes para que se introduzcan en el mundo de la superresolución. Por dos de estas tres técnicas fue que se otorgó el premio Nobel de Química. Y a pesar de que existen nuevas técnicas que en general son combinaciones de todo lo anterior, con esto se entiende en general todas las posibilidades. Y todas estas técnicas son súper vigentes y algunas de estas están en la universidad. Ya, bueno, primero el concepto de resolución, que lo hemos visto mucho, pero es que si cada uno de estos puntos amarillos, que los voy a usar harto este esquema, fuera un fluoróforo y todos brillan al mismo tiempo, el efecto sería que este es un fluoróforo, el otro se ve así de blurring, el otro así, y dato final es que la parte más brillante de toda esta imagen es justo donde no hay fluoróforos, que es acá al medio. O sea, si yo lo grafico, se ve así, como este gráfico de acá. Entonces, este gráfico, que sería un gráfico con un confocal o un epifluorescente, no me habla bien del objeto. Yo aquí pienso que hay un puro objeto muy brillante en el centro, y eso no es cierto. Y eso pasa un montón, en particular con canales u otras cosas. Entonces, la idea es ver cómo podría yo saber que esto es un anillo y no es un único objeto. La primera es la más rara de todas, y entiendo si no se entiende completamente. Eh, Voy a tratar de explicárselos bien y también les voy a dar bibliografía adicional si quieren ver en profundidad. Ignoren la luz naranja. Si ignoran la luz naranja, esto es un confocal. ¿Ya?
O sea, ¿qué quiere decir? Viene la luz de excitación, azul, de mayor energía, y estamos ignorando la ruta naranja, así que sigue igual. Llega la muestra, bien, la muestra ya, emite otro color, ya, y, y atraviesa el pinhole y llega a la cámara. Un confocal cualquiera. De hecho, este microscopio se llama STED, y es un nombre que tienen que memorizar, porque el primer microscopio es super resolución. El STED, si uno apaga el modo STED, tiene un confocal. Así que así de confocal es este equipo. Y uno compra un segundo aditamento que le da la propiedad STED, que es un láser de depresión. Como aquí bien dice la palabra, con la persona la letra D, de depresión. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es la depresión? Que durante, ¿ya?, la excitación, ¿ya?, pero antes de que esto emita, ¿ya?, aquí yo estoy usando un segundo láser, ¿ya?, que está simbolizado como una dona en el eje lateral. ¿Ya? Si, en el fondo, así se ve como una dona. Si yo lo girara, imagínense que cortan una dona con un cuchillo a la mitad, se ve como eso. Eso es como si lo veo de perfil. ¿Ya? Entonces, esta dona, ¿ya?, va a actuar sobre la región que yo estoy iluminando. Entonces, si vemos estas imágenes, esta sería la imagen que yo obtendría normalmente. Una imagen acotada, restringida, que tiene cierta difuminación. Paso 2 sería esta dona. Esta dona viaja por este eje y llega al mismo punto, porque pasa por el mismo lente, ¿ya? Y esta dona, acuérdense que tiene forma de dona, pero aquí la estamos viendo lateralmente, básicamente va a iluminar a esta misma región, en el fondo a una parte lateral y a otra parte lateral. Y de alguna manera no va a bleachar, no es bleach como lo que vimos anteriormente, esto va a depletar, o sea, va de alguna manera a apagar esta fluorescencia, pero de manera reversible. O sea, la muestra se excita, ¿ya?, y yo hago que vuelva a su estado basal sin emitir, ¿ya? Es un poco complicado entender el principio físico, pero en la parte práctica imagínense como un láser que hace un off, pero sin bleachar, porque esto es reversible, ¿ya? Entonces, básicamente esto se iluminó, esto podría emitir, pero antes de que emita yo lo apago y obtengo que ahora mi emisión es mucho menor, es una región mucho más acotada. Veámoslo con un ejemplo nuevamente. ¿Ya? Esta es una animación muy corta en donde aquí ustedes tienen el foco de iluminación, por ejemplo, un microscopio confocal estándar. ¿Ya? Aquí tienen el cono, ¿ya? El cono tiene un diámetro máximo que está determinado por ABI. De nuevo, aquí tenemos la PCF. ¿Ya? Entonces, ese huevo es la PCF, ¿ya? ¿Ya? Y eso me permite obtener la resolución máxima, que es esta, y que está determinada por la PCF. Acuérdense, la PCF, que se lo vamos a preguntar todo el tiempo y lo decimos como si lo dominaran. Bueno, ahora que está esta dona, ya ahora la vemos tridimensionalmente, no como en antes que se la mostré cortadita. Esta dona logra apagar en los ejes laterales y ¿qué tenemos? Que se logra duplicar la resolución. Voy a repetir una vez más. Entonces, aquí tenemos el cono, generado por el lente y por el pinhole. Este tiene una región de iluminación, que va a ser la PCF. Y fíjense que en un momento están las dos en esa PCF, o sea, están más cerca que el tamaño de la PCF. Entonces, ya no puedo distinguir si habían una o dos, ¿ya? Pero cuando yo ahora uso esta depresión, en el fondo yo no puedo evitar que las dos se activen, pero sí, cuando ilumino esta, apago la otra. Y cuando ilumino esta, apago la otra. Por eso es reversible. Y aquí logro ahora resolver estos dos pics. ¿Ya? Y si se ven, ahora estos son dos pics resueltos y puedo saber que habían dos en vez de uno. Eso es STEP, y en la práctica esto es lo que obtengo en STEP. ¿Ya? Si se fijan, aquí yo necesariamente, como dentro de sus limitaciones, esto requiere fluoróforos que aguanten esto de prenderse y apagarse para no blecharse en ese proceso. ¿Ya? Entonces, no cualquier fluoróforo sirve, pero hay muchos fluoróforos que funcionan, incluso en vivo. Entonces, aquí tengo distintos objetos comparando con focal con STEP, y el objeto es bastante claro, o sea, el efecto. El efecto, en el fondo, es que el confocal, aquí viendo regiones como con gran magnificación, se hace difícil distinguir procesos individuales, y aquí logro aumentar la resolución de, si antes tenía aproximadamente 250 nanómetros,
ahora tengo aproximadamente 60 nanómetros. ¿Ya? Según Stefan Hell, que fue quien publicó esto, en realidad esto tiene resolución infinita y depende principalmente de qué tan potente es la dona. ¿Ya? Pero eso está limitado en realidad porque donas muy potentes destruyen la muestra. Entonces el experimental son estos, 60 nanómetros. Ya. Segunda técnica y penúltima, esto es mucho más simple y la vamos a ver mucho más veloz. Acá la idea es detectar moléculas únicas. Aquí la pregunta surgió de qué tal si yo pudiera en una muestra ir molécula a molécula sacando las imágenes. Por ejemplo, imaginen un árbol de Navidad con sus luces de floreciendo, o sea, iluminándose, y si ustedes pudieran sacar fotos muy rápidas y pudieran ver una luz, y luego otra, y luego otra, ustedes capturan esa imagen, encuentran el centro, como se ejemplifica acá, localizan el centro, ¿ya? Y por mucho que esto mida 250 nanómetros, ustedes saben que está en el centro. Entonces ahora tienen el centro específico y tienen la resolución precisa. ¿Ya? Eh, la única desviación va a ser como qué tan gaussiano es esto, si es así o es como una cosa mucho más pronunciada y el centro es mucho más evidente. O sea, cuántos fotones tengo yo para encontrar el centro. ¿Ya? Pero esto es mucho más preciso y esto tiene una resolución aproximada de 20 nanómetros. ¿Ya? La pregunta es cómo logro esto. Bueno, la manera más sencilla, que fue como lo lograron originalmente, fue, bueno, tengamos en una sopa una pura molécula. ¿Ya? Aquí lo que hicieron fue, en este artículo, fue diluir los motores moleculares hasta tener solo uno, y este motor molecular lo iban siguiendo, y podían ver a nivel de molécula única que los motores cómo se mueven, que generalmente están detenidos, y de repente dan saltos muy largos. Se detienen y dan saltos muy largos, o muy rápidos, mejor dicho. Y eso no se puede detectar cuando yo no lo estoy viendo a nivel de molécula única. Pero esto no me da una imagen, me da solo un gráfico. Y aquí la idea es cómo llevar esto a una imagen. Entonces, para eso existen dos técnicas, que son Palm y Storm. Solo vamos a ver Palm, pero Storm tiene un principio muy semejante. Palm por fotoactivación, localización y microscopía. La idea es que, de alguna manera, yo tengo toda mi muestra, todos son verdes en este caso, todos los floros son verdes y veo la gran mancha, pero si yo utilizo luz ultravioleta a muy, muy, muy baja intensidad, al azar, una proteína va a cambiar de color. ¿Ya? Y eso es una propiedad de la proteína, porque hay proteínas que son fotoactivables. Básicamente tienen un doble enlace y con luz ultravioleta, si esto estaba, en este caso, cis, se rompe el doble enlace y esto tiene libre rotación y ahora se puede regenerar como trans y esto en la práctica va a ser un cambio de color. Esto pasa en proteínas muy específicas que se pueden utilizar acá. Entonces yo voy iluminando y voy guardando la coordenada y ese proceso lo voy repitiendo iterativamente y aquí saco de 10.000 a 100.000 fotos y puedo reconstruir un objeto completamente. ¿Ya? En la universidad nosotros adquirimos este equipo es el Butara, un equipo que hace tanto Palm como Storm, ¿ya? Y también tiene una gracia en el eje Z que no vamos a ver, pero es una poderosa herramienta que sería interesante que se proyecten cómo incorporarlo en su investigación. Este equipo lo han usado hasta el momento 3 investigaciones, o sea, un equipo muy, muy nuevo, y es el primero en Latinoamérica. Y obviamente cuando volvamos es una de las cosas que están invitados a ir a conocer. En la práctica, estos son microtúbulos y cuando ustedes aplican esta tecnología, este es el resultado. ¿Ya? Microtúbulos individuales fácilmente identificables. Como aquí tengo una gran mancha, aquí tengo microtúbulos únicos. ¿Ya? Esto nosotros lo hemos aplicado en el estudio de embriones de PS y lo hemos aplicado en el estudio de organelos en neuronas. ¿Ya? Esto es uno de los esquemas que hicimos como con uno de los embriones, con el mismo embrión que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Aquí hicimos la localización y vimos que una molécula de adhesión que se llama caderina se agrupan en agregados macromoleculares que denominamos clusters. ¿Ya? Y uno de los estudios que tratamos de hacer es por qué las moléculas se agrupan y cómo este agrupamiento afecta en la señalización mecánica. Entonces, poder ver estos clústeres y poder saber cuántos números de caderinas tengo por clúster es una de las descripciones que hicimos acá. ¿Ya? Aquí un poco más de lo mismo.
les quiero contar un poco sobre esto que se llama microscopía de expansión. ¿Ya? Lo que tenemos acá es que, imagínense una muestra estándar, una célula, ustedes hacen la inmuno, hasta aquí, eh, aquí la célula, aquí hacen la inmuno, hasta aquí para ustedes es algo trivial. Aquí empiezan pasos un poco creativos, ¿ya? Y ya van a entender por qué se hace. Pero imaginen, ustedes tienen un inmuno normal y le ponen acrilamida, en muy transparente, no pasa nada, la inmuno se sigue viendo igual. ¿Ya? Ustedes dicen, ¿por qué hago eso? Esperen. ¿Ya? Luego vamos a hacer un linkeamiento, que en la práctica sería que voy a hacer que el fluoróforo, ¿ya?, se pegue químicamente al gel, ¿ya?, poniéndole un grupo acrilato al fluoróforo. No le pasa nada, el fluoróforo florece igual, el acrilato es transparente, o sea, sigo viendo lo mismo. O sea, estoy haciendo cosas, yo estoy haciendo cosas para nada. Bueno, paso siguiente es la digestión. Como los fluoróforos están anclados al gel, ahora yo voy a usar proteínas acá y detergente y voy a eliminar toda la muestra. Me quedo solo con los fluoróforos. Esto es muy interesante porque elimino los fluoróforos, o sea, digo, elimino la muestra y los fluoróforos siempre fue lo único que veía, la muestra nunca la estaba mirando. Entonces, en la práctica debería ver exactamente lo mismo. Y esto es una técnica de aclaramiento. Aquí yo elimino toda la muestra que nunca la estuve mirando y me quedo con mi muestra final. Y aquí viene el paso interesante, que si yo a esta muestra, que tiene solo un fluoróforo limpiado en gel, yo ahora, imagínense, es como si ustedes ven un árbol de Navidad con las luces apagadas. Ustedes no ven el árbol, solo ven las luces. Entonces, si ustedes hicieran un molde de gel para retener al árbol y eliminaran todo el árbol, seguirían viendo exactamente lo mismo, porque siempre vieron solo las luces. Entonces, ahora imaginen que retiramos la sal y la reemplazamos por agua destilada, porque todo esto está en PBS, un buffer salino, y este gel se agranda, así de inesperado. Esto se agranda a escala, como se ve acá, 4S en cada eje. ¿Ya? Entonces, en la práctica, aquí ya no hablo de microscopio, a pesar de que la clase es de microscopía. Aquí lo que estoy haciendo es agrandar la muestra. Este es un ejemplo de lo que nosotros ya hicimos. ¿Ya? Aquí esto fue como sacada con una cámara del celular, una neurona, ¿ya?, vista bajo el binocular y, y la misma neurona vista bajo el binocular y podemos ver cuánto se agranda. Acá, este es un ejemplo que hicimos en un curso que dimos hace poco, ¿ya? ¿Ya? Aquí ya no se ve tan claro, pero se empieza a agrandar y el frasco nos quedó chico y se empezó a deformar, ¿ya? El video no nos quedó tan bonito, pero aquí les voy a mostrar el video este video lo hizo la gente que publicó la técnica, este de abajo. Si lo reconocen, esto es un corte de cerebro, ¿ya? Y después de echarle el agua, ven cómo el corte de cerebro va creciendo. Esto es solo proteína fluorescente, aquí no hay proteínas de verdad. Pero con un poco de luz negra yo puedo ver bien la estructura macroscópica. Le voy a poner de nuevo. Y se fijan, partimos de este cerebro y terminamos con este cerebro. Y el cerebro se ve exactamente igual. Para los que se preguntan si hay deformaciones en los ejes o a medida que se agranda, siempre es una pregunta válida y se han hecho un montón de controles que se muestran que no. ¿Cuánto se agranda? Puede ser un factor experimental, a veces 4.1, 4.2. Entonces siempre es importante hacer una foto antes y después para calcular el factor de expansión experimental. Y en la práctica puedo lograr esto. Esto es impensado para los que trabajamos en neurociencia. En el fondo, si tú tenías neuronas en un cerebro, se ve una gran mancha verde. Este es un cerebro, ¿ya?, de experimentos con nuestros colaboradores, en donde nosotros vemos a gran resolución neuronas individuales en un cerebro en donde se tiñó todo de la misma forma, y podemos ver aquí una sinapsis modelándose, ocurriendo al detalle de una dendrita única, sin hacer una marcación específica. Ahí podemos ver específicamente la sinapsis. No sé si están viendo mi lápiz. Ahí podemos ver la sinapsis. Aquí lo mismo, acá podemos distinguir espinas dendríticas fácilmente en todas las neuronas. Acá, porque en general uno cuando tiene este problema hace distinciones de Golgi, que son estas distinciones con plata, como para que se tiña una u otra neurona, porque lo que uno aprendió es que si tiño todo veo una gran mancha. Bueno, aquí ya no. Y aquí yo puedo ver en el fondo la distancia que hay entre dos proteínas, que son las proteínas de la sinapsis, aquí estoy apuntando, que son pícolo y bason, ¿ya? Y si aquí yo hago un eje lateral de su fluorescencia, puedo calcular las distancias, y como yo conozco el tamaño de la sinapsis, esto me sirve como una regla intramolecular. Bueno, si alguien me pregunta cómo calcular en la regla si deformaste todo, bueno, busco dos moléculas que se hayan bien caracterizado por otras técnicas. Esto se ha caracterizado por IEM,
por microscopía electrónica. Entonces yo conozco la distancia que tienen exactamente. Entonces es una buena regla para usar dentro del objeto y poder calcular, esto es como el zoom de esto y esto es el zoom, y aquí puedo calcular la distancia y saber cuánto es mi factor de expresión experimental. Esto nosotros lo estamos aplicando en una tesis de pregrado, en el desarrollo de una aplicación de XM, que es esta expansión en biofilms de bacterias. Lo estamos aplicando en cerebros humanos y lo estamos aplicando en visualización de mitocondrias bajo diferentes condiciones. ¿Ya? Aquí, en particular en biofilm, se pone un poco más divertido porque ya no es digerir solamente la proteína, como les dije antes, aquí hay que digerir la pared celular. Entonces aquí el protocolo no es el mismo, hay que cambiar el protocolo. Y aquí, por ejemplo, cuando lo hacemos con el embrión de pez, también es distinto porque tiene una vesícula lipídica muy grande en el interior. Entonces, esa vesícula que está al interior hay que digerirla con más detergente y con otras cosas que no es el protocolo original. Recientemente también se publicó que tomaban tejidos antiguos que habían sido preteñidos con HE y podían hacer el protocolo completo de expansión, recuperando los antígenos, haciéndole inmuno y luego con la digestión toda la tensión de HE seguida. Y era una manera de aplicar esto en patología, como dato hacia lo que ustedes podrían hacer. Eso por ahora. Hacerle énfasis nuevamente en las invitaciones que cuando volvamos, como yo como director de Radica estamos organizando una serie de cursos específicos para cada uno de los equipos. Van a haber póster y son muy bienvenidos a ir. Como que no se sientan intimidados porque el curso parece raro o es un equipo extraño. Está pensado en que la gente de la universidad sepa lo que tiene para que lo use más y también para que ustedes lo usen en sus tesis. ¿Ya? También son súper bienvenidos a enviarnos correos si quieren hacer tesis con nuestro grupo, si quieren saber más sobre alguna de las investigaciones y también si quieren participar en nuestro proyecto de divulgación. Todas estas invitaciones están abiertas y probablemente yo les envíe más información y también aquí en la página de Facebook de Micromundo nosotros vamos agregando la información de cursos, tanto los nuestros como de otras redes que existen. Eso por ahora, muchas gracias. Espero que les vaya muy bien.